Maestro, ¿dónde queda el libre albedrío de las personas si tenemos esa asistencia de los hermanos mayores? Bien, esa es una preocupación real para muchas personas, porque muchas veces las personas niegan cualquier asistencia por un estado de empoderamiento. Yo puedo con mi vida, yo lo voy a hacer, yo no soy títere de nadie, yo no me dejo controlar por nadie. Pero aunque no nos guste, la asistencia la tenemos. Cuando estamos hablando de un acompañamiento, por ejemplo, en un crecimiento espiritual, a lo mejor de un maestro terrenal o de seres extraterrenos, eso nunca va en contra de lo que se conoce como libre albedrío. Tengo que hacer una acotación aquí. El libre albedrío a nivel místico tiene otro significado totalmente diferente a lo mejor a lo que nos referimos cotidianamente. El libre albedrío cotidiano es que yo tengo el derecho de tomar mis decisiones y de marcar mi rumbo. ¿Okay? Básicamente yo hago lo que yo crea que tenga que hacer. Vamos a dejarlo con el concepto hasta allí, pero quiero dejar por sentado que el verdadero concepto de libre albedrío hay que entenderlo desde el punto de vista místico y no es este. Pero este no sirve. Cuando tenemos asistencia, cuando hablamos de un hermano mayor que nos lleva agarradito de la mano, parecería que está violando nuestro libre albedrío, parecería que nos está restando libertad. Pero el acompañamiento y la asistencia, el agarrar de la mano es simplemente una metáfora. El acompañamiento y la asistencia solo es propuestas de escenarios, propuestas de enseñanza, propuestas de práctica. ¿Okay? Si bien comentábamos que esa interacción de los hermanos mayores simplemente se pueden ver como sentimientos, como cosas que se nos despiertan interiormente, esa puede ser una asistencia de los hermanos mayores. Eso puede ser una invitación a asumir algo, una enseñanza, un estilo de vida, un maestro, para que tu crecimiento espiritual se acelere. Muchas veces nosotros defendemos mucho nuestro libre albedrío, ¿okay? Pero cuando nos pasa algo malo salimos corriendo a rezar a Papá Dios para que nos quite lo malo. ¿Dónde está tu libre albedrío? Si estás defendiendo tu libre albedrío, va a ver cómo lo haces tú también con tus cosas malas, ¿no? Así de forma inocente, ingenua, infantil se maneja el tema del libre albedrío. Pero cuando se habla de asistencia, es simplemente eso, un acompañamiento, propuestas. Por ejemplo, la asistencia de los seres que tú tienes en planos superiores, en algún momento te pueden dar el gusto por una frase que tú leas en alguna red social, un artículo que tú leas, y ese artículo simplemente te hace clic. La gente cree que le hizo clic a motus propio, a lo mejor no. A lo mejor ese despertar, ese interés, aunque sea minúsculo, aunque sea del tamaño de una semillita de mostaza, ese interés a lo mejor está planteado por esos hermanos mayores, a lo mejor está planteado por esos guías. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Mucha gente lo dice, sin ponernos en peligro, sin ponernos en riesgo, seguir la intuición. ¿Okay? ¿Dónde la intuición, que puede ser un planteamiento de esas conciencias superiores que se están asistiendo, que están asistiéndote, dónde generalmente muere? Cuando lo empezamos a considerar, cuando comenzamos a pensarlo, cuando comenzamos a evaluarlo, cuando nuestra mente se mete. Cuando ante una intuición que viene de un plano superior, digamos del astral, nosotros le aplicamos nuestra conciencia mental, pues matamos el plano astral. Cualquier ayuda queda invalidada. Cualquier ayuda queda inservible. Si nosotros queremos ser extremadamente mentales, pues andaremos por nuestra cuenta. Porque todo lo estaremos sopesando, todo lo estaremos midiendo desde nuestro criterio. Acompañamiento es imposible tener. Es como un niñito chiquito que dice, déjame que yo camino solo. Te vas a caer 4000 veces. En cambio es aceptar ayuda. ¿Okay? Esa soberbia mental, que es muy de nuestro mundo occidental,
esa soberbia mental generalmente nos imposibilita crecer espiritualmente. El creer que yo puedo, el creer que yo lo voy a lograr, y no hablo de cosas terrenales por supuesto que dependen de nosotros, pero hablo de cosas mucho más sutiles. Ese creer que yo puedo, creer que yo lo voy a lograr, la mayoría de las veces termina en nada. Nosotros ni siquiera decidimos humanamente cuándo nacer y tampoco decidimos cuándo nos vamos a morir. En planos superiores nosotros solos no decidimos absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces todo un tema de ir entendiendo, ¿okay?, que esa asistencia suele ser necesaria, es necesaria, y que ese camino hacia la espiritualidad no se construye solo. Maestro, ¿existe un proceso específico de ayuda de los hermanos mayores en este momento? Sí. En realidad siempre ha existido, pero han habido momentos en que esa ayuda se ha intensificado. ¿Okay? Hoy en día no. Muchas personas reconocen a nuestra religión, cualquier religión cristiana, sea católica, protestante, luterana, cualquiera. Acuérdense que la religión es la práctica de la espiritualidad. Estamos hablando de la espiritualidad donde Jesús, el Cristo, basó sus enseñanzas. Muchas de las personas asumen que esa enseñanza del Cristo es una enseñanza bien importante. Y muchas personas hacen el intento de actuar con ella, actuar bajo ella. Intento que a veces es menos fructífero, más fructífero, que tiene muchos traspiés, que tiene inconsistencia, pero en realidad hay un reconocimiento de que esa esencia o esa energía que envuelve la enseñanza de Jesús el Cristo es importante. Pero cuando hablamos de la enseñanza de Jesucristo, el término de Jesucristo se compone de dos segmentos importantes, de dos trozos importantes. Uno es Jesús y otro es el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús representa ese personaje histórico, Jesús de Nazaret. Y el Cristo representa el proceso que se llevó a cabo gracias a Jesús de Nazaret. ¿Okay? Cuando, de hecho, a nivel, a lo mejor no está muy claro en la Biblia, pero a nivel místico, pues, cristianismo místico, Jesús tuvo un periodo de la historia donde era Jesús de Nazaret. Pero hubo un momento donde comenzó a ser Jesucristo. ¿Okay? ¿Dónde está por qué esa diferencia? Porque ese hombre, hijo de Dios, definitivamente, que se llamaba Jesús de Nazaret, empezó a adoptar algo en particular, una enseñanza, una energía, una esencia. Y esa esencia era la esencia del Cristo, es cuando Jesús se convierte en el Cristo. El Cristo como tal es un concepto muy de planos superiores, en realidad de plano astral tendiendo hacia el plano espiritual, no es un concepto terrenal, donde plantea una energía, donde plantea una esencia de muy alta vibración. El Cristo eso es lo que plantea, una esencia en plano astral de muy alta vibración. Alta vibración quiere decir, para verlo entre los esquemas, muy ligera. Muy ligera quiero decir que flota, que no es muy densa. Y al ser muy ligera tiende a subir. ¿Qué es lo que queda arriba? El cielo. Cuando uno empieza, cuando cualquier ser, terrenal o extraterreno, empieza a vibrar desde su alma con esa energía del Cristo, el alma se empieza a aligerar. Si el alma se empieza a aligerar, el alma empieza a subir. Y se empieza a subir, eventualmente llega al cielo. Nuestra alma puede ser como un globo. Cuando el globo estaba desinflado, está en el suelo. ¿Okay? Cuando se llena de aire común, el globo hay momentos que puede con el viento, sube, vuela un poquito y vuelve a bajar. Cuando lo llenas de helio, cuando lo llenas de una sustancia muy, muy ligera, el globo empieza a subir solo.
No tiene otra. Por supuesto que si le da un golpe el globo baja, pero vuelve a subir solo. La esencia crística, la esencia del Cristo es esa sustancia muy ligera. Es lo que puede hacer que tu alma empiece un camino de ascensión al cielo, un camino de subida hacia el cielo. ¿Okay? La ruta de vuelta al paraíso. ¿Okay? Entonces, esa esencia crística es la que, dentro del momento histórico que representó Jesús de Nazaret, es la que Jesús de Nazaret, ese hombre hijo de Dios, adoptó y empezó a dar a la humanidad. Cuando Jesús hombre adopta la esencia crística, o mejor dicho, cuando en Jesús hombre se manifiesta la esencia crística, es que Jesús se convierte en Jesucristo y ahí empieza a predicar, a enseñar, a hacer por la humanidad. Mucha gente dice, pero ¿por qué Jesús no salía cuando joven? ¿Dónde estaban los años perdidos de Jesús? Y empiezan a fantasear, paranoicos. No, que estuvo aquí, que no, que aprendió esto. A nadie le importa dónde estuvo Jesús de joven. Porque Jesús de joven era un ser humano. Era un ser humano que se estaba, hijo de Dios, sí, no voy a entrar en discusiones, pero era un ser que se estaba formando. ¿Para qué? Para en un momento permitir que la esencia crística se manifestara en él y él comenzara a ser Jesucristo. Y ahí empezó su trabajo. Ahí es donde empiezan a referir las enseñanzas bíblicas, la actuación de Jesús. Antes, cuando Jesús no había manifestado esencia crística, era Jesús de Nazaret. ¿Okay? Eso se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. Nosotros cristianos nos gusta pensar que nuestro Señor Jesús fue el único que existe y que existirá. Místicamente eso es incorrecto. Por nuestra fe religiosa nos gustaría pensar y lo aceptamos y no hay problema en aceptarlo. Pero místicamente no es cierto. Porque esa esencia crística se ha venido a lo largo de toda la historia manifestándose nuevamente. Si bien los hermanos mayores están allí, están constantemente desde la creación de nuestra raza humana, desde este supuesto planeta X que chocó con la Tierra o la destruyó, desde ese momento los seres extraterrenos se han mantenido con nosotros. Esa asistencia ha sido continua a lo largo de toda la historia. ¿Okay? Anunnaki fallaron, los hermanos mayores retomaron y nos han venido acompañando. Pero hay momentos en los que se hace un apuntalamiento de esa esencia crística, donde se permite, hay un proceso complicado que no lo voy a poder explicar por acá, se articula todo, ¿okay? Toda la parte humana para que esa esencia crística se vuelva a manifestar. Cuando eso ocurre, lo evidente que pasa aquí en la tierra es que las enseñanzas del Cristo vuelven a tomar valor. Salen a la luz enseñanzas mucho más claras. Salen a la luz enseñanzas mucho más entendibles. Se comienzan a interpretar nuevamente las enseñanzas de forma correcta. ¿Okay? Se empieza a quitar el polvo y la paja de las enseñanzas que se han venido a lo mejor ensuciando con el tiempo. ¿Okay? Es como entrar a una casa, barrer, dejar todo limpio, aquí está, sigan. ¿Okay? Y eso existía en otras culturas. El señor Krishna, en el hinduismo. El señor Krishna básicamente fue lo mismo, por supuesto, muchos años antes que nuestro Señor Jesús, pero el nombre de Krishna viene de Cristo. Fue una manifestación de la esencia crística también. Bastaría quitarnos las vendas y leer nuestra Santa Biblia y leer el Bhagavad Gita, que es las enseñanzas del Señor Krishna. Y encontramos dos textos exactamente iguales a nivel de enseñanza. Lo que enseña Krishna es exactamente lo que está enseñado en nuestro evangelio cristiano, en nuestro evangelio crístico. Entonces, eso ha ocurrido. Desde hace un par de años, a lo mejor un poquito más, la esencia crística está manifiesta en nuestro hoy en día, ¿okay? En nuestro mundo actual. Eso muchas veces se puede ver de forma aislada, en personas que empiezan
a reforzar, a cambiar, a purificar su sentimiento hacia la parte cristiana. Estoy hablando de la parte cristiana, no estoy metiéndome con las diferentes iglesias católicas, evangélicas, estoy hablando de la parte cristiana. Hay personas inclusive que empiezan a ser cristianos más fuertes a pesar de las iglesias, que empiezan a tener enseñanzas que a lo mejor no comulgan mucho con algunas iglesias, pero que son totalmente crísticas, son totalmente cristianas. Entonces, sí hay un proceso si hay un pico en esa ayuda, si hay un impulso en esa ayuda que comenzó hace pocos años atrás, y a lo mejor ya no va a durar mucho. ¿Okay? Son momentos en los que las personas deberían aprovecharlo. Son momentos en que las personas se les da una oportunidad de esa esencia, de esa energía, estar disponible para el mundo, para que uno la agarre, la adopte. ¿Okay? Y muchas veces se pierde ese impulso, muchas veces se pierde la oportunidad. A muchos les gustaría decir que Cristo va a durar mucho tiempo. Remítanse a la parte histórica de nuestra Biblia, en ese momento histórico cuando el Cristo vino con Jesús. ¿Cuánto duró? 3 años, 4 años. Pero el cristianismo perduró. Claro, el cristianismo como enseñanza perduró, pero la bendición de tener sobre el planeta al Cristo duró 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. No duró más. ¿Okay? Cuando Jesús asciende, las enseñanzas quedaron limpias. Las enseñanzas volvieron a quedar evidentes. Recuerden, las enseñanzas de Cristo no son de fabricación propia de Jesús, son enseñanzas crísticas, son enseñanzas muy, muy antiguas. Las enseñanzas quedaron y las enseñanzas empezaron a recorrer la humanidad, con los apóstoles, con sus discípulos, y esas enseñanzas se han venido manteniendo, pero se han venido tergiversando también. Tergiversando no por mal, tergiversando por desconocimiento, tergiversándolas porque se sacan de un contexto particular, y cuando lo sacas del contexto las enseñanzas pueden tomar otro matiz y se pierden las enseñanzas. Entonces, es un momento actual donde las enseñanzas han venido aflorando o rescatándose, ¿okay? Y bueno, y Dios permita que sigan limpias de ahora en adelante.